En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo, nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor, eternamente. Paz y amor a todos los seres. Bueno, el jueves pasado nos quedaba una parte del otro archivo y lo que he hecho es pasarlo aquí para que así hoy tengamos continuidad. Nos toca comenzar con esta parte del capítulo que dice dar alimento espiritual y a continuación el discurso eucarístico en Cafarnaúm. Y aquí empieza Geoffrey Hodgson comentándonos: como en el caso de otros instructores espirituales de la sabiduría perenne, Jesús también efectuaba manifiestos milagros, llamados milagros. Los llamamos así cuando no sabemos por qué suceden las cosas, pero cuando se nos explican las leyes universales sabemos que hay una ley que opera detrás del aparente milagro. Hay una ley, por lo tanto no es que suceda algo así como por capricho o por una especie de simpatía hacia unas personas más que a otras. De esto estuvimos hablando el pasado jueves bastante ampliamente. Así que Jesús efectuaba manifiestos milagros con el objeto de atraer la atención de las gentes y abrir su intuición a verdades profundamente espirituales que de otra manera probablemente rechazarían por estar fuera de su capacidad de comprensión intelectual. Esto nos puede llevar a preguntar, y probablemente muchos de vosotros ya os estéis preguntando, entonces, si él lo hacía a la vista de todos para atraer la atención de las gentes y que hubiese un poquito de movimiento interior como consecuencia, efecto de aquello que estaban presenciando, de no haber estado Jesús allí o de no haber hecho aquellos pretendidos milagros a la vista de todos, ¿esas personas se habrían curado? Sí. A los que se curaban, los curaba por medio de Jesús, pero era la ley la que estaba operando por medio de Jesús. Cuando es la hora, la persona se cura, ya sea por un médico de la medicina alópata, por un médico de la medicina naturópata, por un acupuntor, por lo que fuere. Cuando es la hora, se cura. Continúa diciendo, se trataba de hacerlos receptivos a ideas profundas concernientes a la vida espiritual o interna. Un ejemplo de esto lo tenemos en su discurso eucarístico a los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm. Aquí encontré una foto de estas ruinas que quedan. Dice todavía a continuación en el Evangelio de Juan, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que lo coman y no mueran. Hemos de entender, y por eso lo añadí, que es el Cristo en cada uno de nosotros. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le doy es mi carne, que yo daré por la vida del mundo. Así que, claro, esto leído literalmente, uno se queda así, bueno, y ahora que no está, ¿quién nos da ese pan? No, bueno, lo daba la Iglesia por medio de
la Eucaristía, y así el que come del pan de la Iglesia, pues come el pan de Cristo, y el que no, pues mira, se ha quedado sin pan de Cristo. Bueno, esto es muy externo y esto dejaría fuera a millones y millones y millones de seres humanos. Que se simbolice mediante una ceremonia y tal, pues muy bien. El que lo necesita está muy bien, hay que respetarlo y no hay ningún problema con ello. Pero claro, esto tiene que tener un significado interno, y de ahí que sea el estado crístico desde el interior de cada ser humano cuando despierta, que puede reflejar esa espiritualidad hacia los trajes, los vehículos, los vestidos de la personalidad en la que está encarnado. Así que hemos de mirar siempre si hay algo más que la letra que nos está diciendo, lo cual también tenemos que comprender que no siempre es fácil. Se nos escapan muchas cosas, a mí se me escapan cosas y se me han escapado a lo largo de la vida, ¿no? Y luego a lo mejor al cabo de años he hecho así, un día, ¿esto qué es? Uf, y yo sin haberme dado cuenta, ¿no? Sin haberlo visto. Pero es el proceso. Sigue diciendo, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Claro, carne, lo entendían por carne, carne. Y Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne, con mayúscula, la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Tal como antes se hizo una distinción entre el agua física y el agua viva, aquella que nos explicaba por medio de la alegoría esta del pozo, así en estos versículos se hace una distinción entre el pan natural y el pan espiritual. Los israelitas, recuérdese, habían sido salvados de inanición en el desierto por medio del maná. Y recientemente las multitudes habían sido alimentadas por Jesús casi milagrosamente con solo 5 panes. En este discurso, Jesús se identifica con el pan vivo o celestial. Es claro que la palabra pan se usa simbólicamente y puede interpretarse que se refiere a la naturaleza inmortal del hombre y sus atributos divinos. El pan con mayúscula, pan de vida también. En cambio, el pan físico se refiere a la naturaleza mortal del hombre, los vehículos de la personalidad, y a sus atributos perecederos, notoriamente el de la muerte inevitable de esos cuerpos de la personalidad. Las palabras de Jesús pueden interpretarse, pues, como un consejo de comer pan vivo, o sea, participar en la vida de la naturaleza espiritual del hombre que ya es inmune a la muerte. Esto es a lo que hemos de ir llegando todos y cada uno de nosotros, ¿no? Participar en la vida de nuestra propia naturaleza espiritual, porque está dentro de nosotros. Lo ha estado siempre, pero estamos en el proceso de la evolución de la conciencia y estamos llegando a poder percibir esa naturaleza espiritual que es nuestra propia naturaleza, la verdadera naturaleza. El que piensa y vive solamente como un hombre natural de carne y hueso está destinado a morir. Aquí hay un apunte muy interesante cuando dice esto Geoffrey Hodgson. Está destinado a morir. Realmente, destinados a morir físicamente,
estamos todos, porque los cuerpos envejecen, se deterioran, enferman, puede haber accidentes, han tenido un principio y un desgaste y han de tener un fin, como cuerpo físico y los más sutiles, el cámico astral y la asociación de manas con ellos si la hay. Pero recuerdo que la señora Blavatsky comenta en su obra que cuando un ser humano dice, después de la muerte física no hay nada, aquí no hay nada y desaparece. Mucha gente no cree en nada de todo esto, ¿no? Dice que estas personas, cuando pasan al estado en que deberían entrar a un devachan más o menos largo, como que han estado siempre negando la posibilidad de esa existencia post-mortem, no tienen conciencia de ello. Yo refiero lo que dice H.P. Blavatsky, lo ignoro, no tengo constatación de este asunto. Pero bueno, es interesante considerar todas las cuestiones cuando se nos presentan para nuestro estudio, nuestra reflexión. Mientras que aquel que se establece en la realización de su naturaleza espiritual sempiterna, es decir, esa presencia constante de nuestra verdadera naturaleza en toda la vida, en la vida familiar, en la vida social, en la vida laboral, en la vida de contacto con todo. Es una presencia, un estado de presencia interior. No hay que recordar que yo soy un ser espiritual, esto es la mente, ¿no? Cuando ya se ha asumido, cuando aquello ya ha llegado a formar parte de la conciencia, entonces esa presencia con P mayúscula es un estado de la conciencia, está continuada y lo estará en todos nosotros en su debido momento. Hemos de irlo trabajando en ese sentido. Entonces, este no morirá jamás, sino que vivirá siempre en su yo real, porque empieza a vivir, aun estando aquí en el mundo físico, empieza a vivir en su yo real, porque su conciencia es más abarcante cada vez. Pero cuando deja el cuerpo físico, sigue teniendo ese estado de conciencia, porque ya la ha desenvuelto y no la pierde, aunque haya dejado el cuerpo físico. Y esto es muy interesante de considerarlo, hacer la reflexión, meditarlo bien, ver hasta dónde nuestra conciencia misma es capaz de conectar con esta verdad. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, Jesús, Cristo, se ofrece pues como un mediador entre estos dos aspectos del hombre, el divino o Padre en el cielo y el corporal, el hombre físico encarnado, cuya naturaleza es la única de la que es normalmente consciente. Así que el mediador no es Jesús, sino el Cristo en nosotros. Cristo en vosotros, esperanza de gloria, San Pablo. Aunque aquí ya lo pone entrecomillado, tenemos que tener siempre en cuenta, estamos aprendiendo a discernir cuándo se está refiriendo a la encarnación física, a nosotros mismos, al Jesús encarnado histórico, o cuando se está refiriendo al aspecto crístico, tanto de Jesús, refiriéndonos a aquella historia que nos relata nuestra propia naturaleza, como al Cristo en nosotros, que está en desarrollo. Nosotros estamos ampliando nuestra conciencia continuamente según las gradaciones, según el trabajo
que estamos realizando de transformación. Sigue diciéndonos, estos versículos pueden leerse pues como una enseñanza concerniente a la constitución del hombre y también como una exhortación al descubrimiento de sí mismo. Metafóricamente, Jesús se proclama él mismo como un compuesto de aquella carne y sangre que otorga vida inmortal a quien la consume. ¿Ves? El Cristo se proclama él mismo como un compuesto de aquellos aspectos de la vida divina en cada uno de nosotros que permiten y propician el desarrollo de la conciencia de nuestra verdadera naturaleza inmortal, de lo verdadero en nosotros. Sigue diciendo por boca de Juan, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Sabiendo Jesús en su interior que los discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? La palabra metáfora, metafóricamente metáfora, que es una figura retórica consistente en establecer una identidad entre dos términos y emplear, se me ha movido, y emplear uno con el significado del otro, basándose en una comparación no expresada entre las dos realidades que dichos términos designan. ¿Sí? Una comparación por medio de esa metáfora, de esa alegoría, de esa figura que no es la real. Como cuando habla del pan y evidentemente no está hablando de este pan, sino que está hablando de un aspecto muy abstracto. Esto indica que muchos de sus oyentes tomaban literalmente las palabras de Jesús, literalmente. Hoy, ¿cuántas veces hemos errado, nos hemos equivocado por tomar literalmente las palabras de otra persona cuya intención no comprendíamos, por tomar literalmente lo que leíamos, cuyo significado más interno tampoco comprendíamos totalmente, y así un largo etcétera. Pero si consideramos a Jesús no solamente como un personaje histórico, sino también como una representación del Cristo en nosotros, o el místico poder y vida y conocimiento del hombre espiritual, entonces se vuelven inteligibles las palabras de Jesús manifiestamente difíciles, si lo tomamos como una representación simbólica. El Cristo en nosotros, el místico poder y vida y conocimiento, con mayúscula, del hombre espiritual. En los templos de los misterios en Egipto, Grecia y otras civilizaciones más antiguas, el conocimiento de la naturaleza, tanto de la muerte física como de la vida eterna y la resurrección, eran temas centrales de estudio. Los que han estudiado la filosofía antigua y las breves declaraciones sobre el tema de la muerte, de lo que dejaron constancia algunos iniciados de esos templos, estos poseen indicios de ciertas ceremonias tales como aquella en que el iniciado caía en éxtasis o muerte figurada. Mientras su cuerpo estaba inconsciente, su yo interno, libre del cuerpo, estaba plenamente consciente de su propia naturaleza inmortal. Estaba plenamente consciente de su ser divino y eterno y por tanto de su inmunidad a la muerte. Entonces sabía conscientemente que la muerte del cuerpo físico no era tal muerte, que era un desvestirse.
Al regresar a su cuerpo o resucitar de entre los muertos, el iniciado recordaba las experiencias por las que había pasado. Traía la memoria hasta el cerebro físico y podía recordar todas las experiencias vividas, porque las había vivido, todas las pruebas por las que había pasado y si las había ganado, si las había vencido, si había pasado por las pruebas exitosamente y, bueno, pues había un desenvolvimiento de la conciencia, el que fuere. Esto no significa en modo alguno que todo aquello que se hizo en tantos lugares y por tantos grupos y tal, fuese realmente algo de un carácter superior. Que sea de un carácter superior o de un carácter inferior, viene determinado por la vibración que los seres desarrollan en sí mismos. Si es alta, porque han hecho un proceso purificador muy grande. Pero de no ser alta la vibración, sus experiencias no serán elevadas como aquí se describen, sino que serán solo en un mundo astral no muy elevado, ni siquiera en sus propios subestados. Entonces estas cuestiones hay que tenerlas también en consideración. De ahí en adelante, la muerte no guarda para él terror alguno, pues sabe por experiencia propia que él mismo no puede morir. En las ceremonias de los misterios menores, todo esto se hace simbólicamente. En las de los misterios menores, que son ceremonias en las que puede participar muchas personas. Y las de los misterios mayores no se dan públicamente. No hay invitaciones. Y a los planos superiores, cuando hay las iniciaciones, está el iniciado, el que va a ser iniciado, el iniciador y los padrinos del que va a ser iniciado que le presentan, así se nos explica, la literatura teosófica tiene algunas explicaciones al respecto. Y si hay algunas personas que van a ser invitadas, a veces lo son solamente a los preliminares, para que cuando se les pregunte quién presenta a estas personas, los padrinos dicen yo. ¿Quién puede decir algo benéfico, positivo? No las palabras, no me las toméis al pie de la letra, del trabajo realizado por el candidato. Y entonces estos que son presuntamente invitados a las preliminares dan un paso adelante y dicen nosotros, porque sin duda cuando alguien llegue a esos estadios habrá ayudado a muchas gentes en sus propios procesos, y no solamente ayuda en el sentido externo, sino la ayuda en esos estadios de sufrimiento y de oscuridad por las que pasan las personas, y cuando reciben ayuda para salir de esos estados, eso queda registrado en el registro de la persona que las ayuda, o sea que no se pierde ni una sonrisa en este universo, ni una sonrisa se pierde, todo queda registrado. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson: al recordar estas tradiciones de los antiguos misterios y leer estos versículos, se nota un estrecho parecido entre las dos fuentes de conocimiento, lo cual apoya la posibilidad de que los actos y enseñanzas de Jesús durante esta parte primera de su ministerio pueden referirse a las enseñanzas secretas que se daban en los templos de los antiguos misterios.
De otra manera resultaría incomprensible una lectura literal de las palabras de Jesús. Por eso eran tan crípticas, ¿no? Tan simbólicas. Sigue diciendo Juan, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, porque muchos de los discípulos o que habían pretendido ser discípulos, cuando comprendían, se daban cuenta de que tenían que cambiar toda su forma de pensar, de sentir, de actuar, sus actividades, y tenían que transformar todo eso y dejar atrás tantas cosas, no estaban dispuestos. Y sencillamente, pues bueno, no pasa nada. Y aquellos ya lo harán, ya lo haremos cuando podamos. Si se pregunta por qué Jesús hablaba de sí mismo en términos que inevitablemente alejaban al público, a algunos públicos, y también a algunos de los discípulos, puede contestarse que esos son los efectos de las enseñanzas internas, las cuales, por tanto, no son adecuadas sino para ciertos grados avanzados. Es que las más internas no son dadas hasta que el maestro sabe, por lo menos a un grado muy grande, que aquel discípulo está preparado para recibirlas y que está comprometido con la ley del silencio y que por lo tanto no las va a divulgar. De no estar a cierto grado amplio seguro de que eso va a ser así, y no va a dar enseñanzas de un orden más superior. Estas enseñanzas no son de ninguna manera apropiadas para la humanidad en general, pues si bien a algunos neófitos capaces de comprenderlas les benefician, al público pueden parecerle habladurías sin sentido o egoístas pretensiones de una misión divina. Aquello de decir, ¡buah! ¿Estos de qué hablan? Estos están todos medio locos, ¿no? Bueno, hay libertad para que cada persona tenga sus opiniones y dirija sus pasos allí donde se siente mejor y se identifica mejor con lo que allí se esté realizando, enseñando, haciendo. Nos pasa ahora, Geoffrey Hodgson, al siguiente capítulo, que son las felicidades del discipulado y las bienaventuranzas. Y comienza esta parte diciéndonos: las bienaventuranzas presentan antiquísimos aforismos que constituyen el corazón de las enseñanzas dadas por todo maestro espiritual. Es evidente en ellas que Jesús, después de haber estado ministrando a las multitudes durante largo tiempo, veía la necesidad de moverlos aún más a renovarse. Es decir, a ver, que no lo hemos hecho todo, que todavía queda mucho por hacer. Y si se nos pregunta a nosotros, sin duda, habríamos de responder, sí, es cierto, me queda mucho por hacer. Si se nos pregunta si nos conocemos a nosotros mismos, honestamente habremos de decir, no, todavía no. Conozco algo más que antes, pero todavía no me conozco a mí mismo. ¿Por qué? Porque hasta que no nos conozcamos en conciencia, desde el aspecto más externo de nuestra naturaleza hasta el más interno y espiritual, no podemos decir que nos conocemos. Por lo tanto, nos conocemos parcialmente. Si hemos hecho algún trabajo, nos conocemos un poco más que antes, y el resto son conocimientos externos, esto que estamos estudiando, nos están ayudando, nos ayudará más por lo que vayamos comprendiendo e incorporemos y pongamos en práctica en nuestras vidas,
Y sin duda esto nos llevará a hacer más cambios y conocernos mejor de una manera graduada, a grados cada vez más amplios. Pero de momento, cada uno honestamente se mira a sí mismo, la respuesta se ha de dar a sí mismo. Yo me conozco a mí mismo, yo me digo, Claríssim, Claríssim, sigue trabajando, que esta es tu tarea ahora. Sigue haciendo, sigue adelante. Pero nada de, oh, qué maravilla, no, porque somos aprendices y lo vamos a seguir siendo. Desde el aspecto del aprendiz dentro del periodo humano, hasta que alcancemos la cumbre de nuestra humanidad. Pero ni siquiera en aquellos momentos, cuando alcancemos aquellas cimas de la humanidad, podremos, y ya no se nos ocurrirá, pero no podremos ni siquiera pensar que yo ya sé, porque queda mucho, quedan estadios superhumanos. Los maestros en algún lugar de sus cartas y tal dicen, ante nosotros se eleva una escala a la que no le vemos el fin. Y eso lo dicen ellos desde donde ellos están observando. Nosotros desde donde estamos observando ahora, pues podemos sencillamente decir, venga, va, trabajemos y no nos entretengamos en ilusiones vanas. Sigue diciéndonos por boca de Mateo. He tenido que volver a silenciar. ¿Qué os parece? Sigue diciéndonos por boca de Mateo. Viendo a la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. El monte puede significar que Jesús, retirado dentro de su propia conciencia superior, contempla lo divino dentro de sí mismo y del universo. Se acerca más a los miembros del círculo interno de sus amigos, de los discípulos más cercanos, y comparte con ellos ciertos aforismos de la sabiduría perenne con los que él los conocía y estaba, por lo tanto, bien identificado. Este sermón puede considerarse como una alegoría que describe el proceso de alquimia espiritual, que purifica y refina y transmuta el plomo de la naturaleza mortal del hombre, los transmuta en el oro fino de la espiritualidad libre de escorias. Quedan entonces finalmente extirpados los deseos egoístas. Queda trascendido el vivir para sí mismo y se reconoce que el poder mundano es un objetivo carente de valor y un obstáculo para el desenvolvimiento espiritual. Fijémonos, la inmensa mayoría, nosotros estamos lejos de ese estado tan elevado que se está describiendo aquí cuando esté todo transmutado. Pero si miramos al mundo y vemos cómo se está moviendo hoy en día la sociedad a nivel general, cómo se mueve por la ambición, por la vanagloria, los títulos, las riquezas, el destacar, el ser reconocido, y cómo esto lleva también al uso y al abuso de todas las cosas, cómo lleva a los vicios y por medio de todo esto hacer daño a otros seres humanos y de otros reinos. Y claro, entonces uno no puede más que decir, esto forma parte del proceso de la evolución, nos toca vivir
en esta época que es de grandes oportunidades para hacer nuestra propia transformación interna, para comprender las leyes espirituales, para aplicarlas a nosotros, pero también comprendiendo el por qué todo lo cuanto está ocurriendo es así hoy. Y entonces no hay conflicto interior cuando uno comprende. Trabaja, hace lo que debe, sirve lo mejor que va comprendiendo a cada paso y sabe que todo va a ocurrir conforme a ley, ley con mayúscula. La palabra alegoría, que utiliza aquí también Geoffrey Hodgson, viene del griego, significa figuradamente, y es una figura literaria o tema artístico, aquí también, que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de formas de animales o también de objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, lo abstracto, aquello que es de un orden superior, para que pueda ser mejor entendido por la generalidad de las gentes. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, por ese proceso, las cualidades espirituales de discernimiento, desprendimiento y desinterés personal absoluto se combinan con un amor desinteresado a todo cuanto vive, a todos los que sufren y guardan esperanzas y se convierten en poderes vivientes en la vida de un Salvador y servidor de la humanidad. Nos podemos fijar que es cortito este párrafo, pero nos hemos de detener en él, como también en otros muchos de los párrafos del libro, y de toda la literatura teosófica, y hay mucho por ver, ¿no? Las cualidades espirituales de discernimiento es una cualidad búdica que va en aumento conforme la utilizamos. Si usamos de nuestro discernimiento cuando se nos presentan cuestiones y vemos lo que es mejor, lo que es justo, lo que es necesario, de lo que no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tomamos una decisión después de esa reflexión. Esto hecho una vez y dos y cientas produce un aumento de nuestro discernimiento por el desprendimiento y desinterés personal. Desprendimiento de la idea de los beneficios que pudieran venirnos cuando estamos realizando un trabajo de ayuda a otros seres, de la clase que sea. Por lo tanto, tiene que haber ese desinterés. La mente no tiene que estar ahí colgada, para nada. Pero esto se combina con un amor desinteresado, nuevamente la palabra desinteresado, a todo cuanto vive, a todos los seres, a todas las cosas, sin distinción en todos los reinos, a todos los animales, no los animales que nos gustan sí y aquellos que nos dan un poquito de repelús, no. Hacia los animales que pueden resultar peligrosos y dañinos para nosotros, se les tiene que tener respeto y no meterse en su terreno. Eso es prudencia, pero no es miedo. No debe ser miedo y no debe de ser asco y no debe de ser rechazo, sencillamente respeto. Y entonces el amor, si no hay nada de todas esas cuestiones, el amor que surge y ha de surgir de nuestro interior podrá ir encontrando en la libre salida, el libre fluir en todas direcciones. Así que se combinan con un amor desinteresado a todo cuanto vive, a todos los que sufren, sea por el motivo que sea,
Nosotros no hemos de juzgar el motivo por el cual sufren. Podemos saberlo o no saberlo, pero si en nuestra mano está el auxilio a una clase de sufrimiento de la clase que sea, debemos prodigar el auxilio sin cuestionar nada. Y aquellos que guardan esperanzas. Las personas tienen sus propias creencias y sus propias necesidades en función y en base a su momento evolutivo actual. Hay personas que tienen un cierto tipo de creencias y nosotros podemos saber que eso que creen no es real o no está bien, incluso que está muy retorcido. Quizás podamos tener ese conocimiento, pero en tanto que a esas personas eso las sostiene, no podemos arrebatárselo sin más. A veces nos es posible decir una o dos palabras y a lo mejor esa persona se le mueve el oído y dice, oye, ¿qué esto que has dicho, qué tal? Y entonces tira del hilo y quiere que le digamos algo más. A veces no es así. Incluso a veces, con las dos palabras, pueden respondernos, a mí no me cuentes historias, que yo de todo eso no quiero saber nada. Y eso hay que respetarlo. Pero aún así hay que amar igualmente. Y en eso está implícito el respeto a todos los que sufren y guardan esperanzas. Y entonces esta actividad produce en aquel que practica todo esto, así como está comentando Geoffrey Hodgson, y decimos, y se convierten en poderes vivientes porque se activan las facultades búdicas latentes en nosotros, se van activando, se irán activando, entonces se convierten en poderes vivientes en la vida de un salvador y servidor de la humanidad. Bueno, son las palabras que aquí ha puesto Geoffrey Hodgson. Lo de salvador me cuesta más tenerlo en consideración, pero lo del servidor de la humanidad le queda muy bien. Ahí no le podemos encontrar ninguna pega. Lo de salvador me cuesta más, porque por más que ayudemos a un ser humano, si es que es posible y si es que ese ser lo admite, incluso si escucha y hace cambios, ese ser humano se salvará a sí mismo. Nosotros habremos sido mediadores para aportarle algún conocimiento, algún auxilio, pero de ninguna manera podemos tomar la idea de que estamos salvando a nadie, porque bueno, por ahí caeríamos en una vanagloria bastante peligrosa. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, a través de toda su vida, Jesús dio ejemplo del espíritu del sermón de la montaña. Él estaba viviendo lo que luego explicaba a través de ese sermón. Y luego especialmente en Getsemaní, cuando con total entrega de sí mismo dijo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú, refiriéndose al Dios superior, a la deidad, a la ley, sea como fuere, el tú con mayúscula. Esta es ciertamente la manifestación suprema del desinterés. No sea como yo quiero, sino como quieras tú. Es la cima de aquel monte desde el cual predicó el gran sermón. Monte con mayúscula porque la prédica, aunque salga por los labios, la prédica viene desde el estado búdico de aquel que lo está diciendo, que lo está transmitiendo, en este caso por el ejemplo de Jesús. Vemos, las palabras salen de los labios, pero el conocimiento que se emite, que emitía él a través de la palabra, venía desde él mismo entronizado en Buddhi,
desde el monte. Es interesante, ¿verdad, esto? Sigue diciendo Mateo, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este notable aforismo puede considerarse como descriptivo de la vía hacia la plena iluminación y la actitud hacia la vida de los que la han seguido hasta el final. La palabra bienaventurados indica un estado interior de conciencia que se alcanza como resultado del deliberado olvido de sí mismo, olvido de yo, el mí, yo quiero, yo, mi, toda esta cantinela que, bueno, pues si no la tenemos tanto, seguramente la podremos haber reconocido. Esto ya llega ya sea como fruto de la evolución natural, por medio del ciclo evolutivo, o como producto de la práctica del yoga real, el Raja Yoga, cuando se alcanza un completo desapasionamiento, porque se ha realizado la unidad con la esencia espiritual del universo. Y entonces aquellos circulitos que yo iba poniendo para explicar ciertos estados, entonces aquí dice, se ha realizado la unidad con la esencia espiritual del universo que en nosotros viene desde Atma. Atma Buddhi Manas es la mónada humana, pero en ese estado que nos describe aquí ya está bañando a todos los vehículos de la personalidad. Por tanto, no implica únicamente que se reciben bendiciones de lo alto, sino también implica un elevado estado de bienaventuranza, de inmortalidad o liberación de las limitaciones terrenales, aunque el cuerpo vaya a morir. Aquella condición de los que se han hecho perfectos, están plenamente iluminados y son, por tanto, inmortales. Son inmortales. ¿Por qué? Porque la muerte del cuerpo físico no les llevará nunca a ningún estado de desesperación. Nunca. Ni de miedo, ni de rechazo, ni de nada de nada. Son los seres que se han hecho a sí mismos perfectos, que están plenamente iluminados, como hemos visto, desde arriba hasta abajo. Y son, por tanto, inmortales. Pobreza de espíritu indica una total ausencia de egoísmo y de orgullo, una humildad y modestia perfectamente natural en vez de esos defectos. El sentimiento de separatividad, aquel sentimiento que nos hace mover en el péndulo del sí al no, del quiero al no quiero, del bien al mal, del amor relativo al odio relativo y el largo etcétera de esa polaridad. Ese sentimiento de separatividad ha sido completamente trascendido, dejando en su lugar la realización de la unidad con la vida universal. La realización de la unidad de la conciencia del individuo con la vida universal. Se ha hecho uno con todo. Un sentido exagerado de sí mismo como individualidad es un impedimento para lograr la conciencia universalizada. En cambio, en los pobres de espíritu no existen ya aquellos atributos humanos que van asociados con la idea de separatividad. No existe ese yo y los demás.
Sin embargo, cuando hablen externamente, hablarán con toda normalidad y no irán diciendo cosas raras, porque uno tiene que saber siempre con quién está y tiene que saber siempre qué es lo apropiado. No incurrirá en hablar un lenguaje soez y sucio porque oiga palabras soeces y sucias, pero no hablará de una forma interna, de una forma más espiritual cuando está con gentes que son profanas en el tema de estos asuntos. ¿Y qué es lo que hará? Seguramente hablará muy poco, seguramente. Ahí nosotros tenemos todavía que aprender a estar más callados. El universalizar la conciencia. ¿Cómo pensamos nosotros habitualmente? De forma separada, casi seguramente la mayor parte del tiempo. Hemos de universalizar también el pensamiento. El pensamiento se tiene que abrir. Eso que dice la escalera de oro, vida limpia, mente abierta, corazón puro, inteligencia despierta, percepción espiritual sin velos. Vida limpia, mente abierta, abierta al universo, no dejando nada fuera de nosotros mismos. Es una manera de pensar, es una manera de sentir y es una manera de vivir que hemos de ir alcanzando, pero se alcanza por medio de la práctica. Y cuando uno dice, ¿y esto cómo lo hago? Pues cuando nos encontremos pensando en nosotros mismos, pensemos en el bien común. Cuanto más amplio, mejor. Si puede abarcar todo el planeta, mejor. Y si puede abarcar el sistema solar, mejor. Y si puede abarcar la galaxia, mejor. Y si puede abarcar una idea de ese espacio universal que lo contiene todo, mejor. Pero hay que hacerlo, porque es haciendo las cosas que se desarrolla la conciencia. Es haciendo que esa práctica desarrolla ese potencial que está inherente en nosotros mismos, en todos nosotros, que son las facultades búdicas. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson. En cambio, en los pobres de espíritu no existen ya aquellos atributos humanos que van asociados con la idea de separatividad. A mí me ha llamado siempre la atención, no de ahora, sino de siempre, que esto esté nombrando, estas palabras estén nombrando al espíritu. Porque la personalidad son los cuerpos mortales. El ser se relaciona a través de la encarnación gracias a estos cuerpos mortales. Pero el espíritu en el ser humano es inmortal. El verdadero espíritu es con mayúscula. No puede, en su sentido más real, no puede haber pobreza de espíritu ni riqueza de espíritu. El espíritu es el espíritu. El lenguaje, yo no sé en sus orígenes si fue bien traducido, si fue bien comprendido, si cómo se escribieron luego muchos años más tarde, no tengo ni idea. Pero como no nos vamos a entretener con la letra muerta, como dicen los entendidos, dice, no os quedéis con la letra muerta. Blavatsky también lo menciona muchas veces, ¿no? Y al espíritu de la letra, que es una manera de decirlo, y utilizamos la palabra espíritu, al espíritu de la letra. Pues aquí también hemos de ir al espíritu del significado de esa pobreza. Esa pobreza que ya hemos visto que significa una total ausencia de egoísmo personal, una total ausencia de orgullo personal, una humildad real, no ficticia, y una modestia que es esa sencillez.
perfectamente natural. Nos vamos a tener a este significado. Poseer el reino de los cielos indica el resultado de emerger de la crisálida del egoísmo, emerger como mariposa que se siente libre en el aire, se experimenta completa libertad dentro de la existencia universal y la totalidad e infinitud de la vida. Y siente, ese ser que llega a ese estado, siente, aún estando encarnado, aún estando sujeto a todas las cuestiones de la vida familiar, laboral, social, etc. Sin embargo, se siente libre, experimenta completa libertad. Siente, porque ha abierto su mente, esa existencia universal que lo contiene todo y que está regido por ley, la ley de la cual derivan las leyes, la ley con mayúscula, la ley divina, las leyes derivadas de esa ley divina, y por lo tanto se siente de lleno en la totalidad e infinitud de la vida divina. El hombre sale del estado de crisálida, entonces, el cual tiene sus ventajas y también sus limitaciones temporales, y lo reemplaza por la libertad de un estado superior e impersonal, el cual se describe en este aforismo como el reino de los cielos. Sigue con la segunda de las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Aquí, la humildad no implica debilidad. Se refiere más bien a una actitud en la que no hay nada de afán, ningún afán, de hacer sentir las pretensiones de uno mismo. Yo soy, yo hago, yo he hecho. En lo que se haga por medio de uno, pues se hace por medio de uno, pero ni siquiera vale la pena hablar de nada de las cosas. Los que están verdaderamente iluminados no experimentan jamás la más leve necesidad de hacerse sentir. Hay un escrito, y no recuerdo dónde es, pero quizás alguno de vosotros lo recordará. Luego, cuando abramos los micros, lo puede decir si alguien lo recuerda, que dice, ¿cuál es la naturaleza del ser iluminado? Como pregunta. Y la respuesta es la de aquel que es nada ante los ojos de los hombres. ¿Cuáles son las características, verdad? La de aquel que aparece como nada a los ojos de los hombres. Porque no se hace notar. No se hace notar en el habla, no se hace notar en la vestimenta, no se hace notar en sus relaciones. La sencillez, esa humildad real, verdaderas, de las cuales tenemos que aprender mucho, todos. Saben que el único que realmente existe es el Ser Supremo y han trascendido el ilusorio sentido humano de un yo personal. Los que han alcanzado esa actitud atienden su vida y sus relaciones con otros de una manera que no es hipócritamente mansa ni falsamente humilde y modesta. Están completamente libres de toda pretensión, incluso de respuestas que halaguen el orgullo o la bolsa. Aunque parezca extraño y contradictorio, el resultado es que logran una realeza interna y una abundancia interior suficiente para atender perpetuamente a todas las necesidades espirituales, mentales y hasta materiales.
recuerdo las palabras del primer teósofo que conocí cuando yo tenía 34 años. Jaime se llamaba. Y él decía, porque a veces las preguntas llevaban a diferentes cuestiones, ¿no? En aquel momento, gentes del grupo y tal, que hay esto, que lo otro, que aquello, que lo de más allá. Y él decía, hay que trabajar para el pan. Bueno, evidentemente al pan siempre lo acompaña algo, pero el significado era que no había que estar queriendo, ambicionando para acumular. Y esto es lo que está perdiendo a la sociedad actual en general. Es interesante reflexionar y meditar acerca de muchas de estas cuestiones. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La tercera de las bienaventuranzas. Las afirmaciones del Sermón de la Montaña aseguran que el despojarse de sí mismo no produce pérdida, sino ganancia desde un punto de vista más elevado. Si bien los que aspiran a la vida espiritual han descubierto esta verdad, el mundo en general está lejos de ello en la actual fase de su evolución, pues la mente, a pesar de sus magníficas capacidades, muestra los defectos de la codicia, el egoísmo y el orgullo del yo separado. Naciones e individuos se niegan a adoptar una actitud de desinterés y generosidad. Y lo resalté en color y subrayado porque es que la edad evolutiva de la inmensa mayoría no permite este desinterés y esta generosidad. No se ha alcanzado ese desarrollo de la conciencia evolutiva. Por eso el mundo está como está. Y por eso tenemos la enorme oportunidad de aprender de todo cuanto está ocurriendo. Y así, por este motivo, provocan todos los males que afligen a la humanidad. Pero recordemos que nosotros tenemos deudas kármicas y que ahora se nos está dando la enorme oportunidad de, además de todo el aprendizaje, saldar ciertas deudas kármicas, que no hay que buscar, que ya se presentan. Aplicar el sermón de la montaña a los asuntos mundanos y personales es la única solución a los problemas críticos con los que ahora se enfrenta la humanidad. Bueno, este libro de Geoffrey Hodgson ya tiene unos cuantos añitos, pero pareciera que lo escribieron ayer. El verdadero desinterés trae a los que lloran el conocimiento de que los seres queridos que se han ido todavía viven, aman y comparten los secretos del corazón y de la mente. La muerte no es un misterio pavoroso para los que han alcanzado la fase evolutiva descrita en estos aforismos, pues han experimentado directamente la inmortalidad de su propio yo espiritual y el de todos los hombres. Los fortalece un conocimiento interior superior a toda ayuda externa. Bienaventurados, a ver qué hora tenemos. Bueno, me parece que lo dejaremos aquí porque viene otra de las bienaventuranzas y algunas son más largas unas que otras. Entonces pasaríamos a poder hacer los comentarios y así tendremos oportunidad todos. Así que estamos en la diapositiva 32 y me lo apunto y entonces
Dejamos de compartir y pasamos a la galería. Quien quiere comentar puede abrir su micro. Victoria tiene la mano y Salomón después. Sí, quería comentar, porque ha habido, en el momento que has dicho que el Cristo hace de puente entre el Dios, el divino y el hombre encarnado, entonces he recordado lo que nos decían, que para llegar al Padre tiene que ser a través mío. Jesús decía, sí, solo podéis llegar al Padre a través mío. sí. Entonces, lo he visto claro, porque bueno, no lo había entendido hasta ahora, que es a través del estado crístico que podemos comprender la naturaleza del Padre. Que bueno, me ha parecido muy bonito. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso, solo quería decir eso. Esto pinta bien, ¿verdad? Sí. Pues sí. Gracias, Sí. Victoria. Gracias. Salomón. Sí, hola Clarisa. Hola. Gracias, antes que nada, gracias por todo lo que nos enseñas. Oye, con respecto al desarrollo de la conciencia, siempre he tenido esa duda de cómo es realmente. Entonces, pues, según lo que he escuchado, entonces tiene mucho que ver con el conocimiento de nuestra personalidad, número uno, con el conocimiento de lo que realmente somos, que es la parte superior de nosotros, por decir, la triada superior. Y también con la puesta en práctica de todo ese conocimiento, vivirla, eso es realmente lo que sería el desarrollo de la conciencia. Sí, toda esa labor, todo lo que has descrito, es lo que permite el desarrollo de la conciencia. Sin esa transformación, la conciencia está limitada, está anclada donde está. Es decir, ¿dónde está anclada en una persona cuyos intereses solamente son por el mundo material? El trabajo, tener un buen trabajo, ganar mucho dinero, poder casa, coche, esto, aquello y tal, y no existe nada más. ¿Dónde está su conciencia? Solamente ahí. No abarca nada más. Entonces, claro, cuando una persona está interesada por conocerse a sí misma, lo que se describe en toda la literatura teosófica es la necesidad de esta transformación. De muchas maneras, nos lo dicen por el derecho, por el revés, por los entremedios, por si no lo comprendemos de una manera, a ver si lo comprendemos de otra y lo podemos ir aplicando según la comprensión. Se nos habla de las leyes universales. Esas leyes que, bueno, en la literatura teosófica se encuentran descritas. Si queréis un resumen de ellas, leed el Kybalión. Y nos daremos cuenta de que no todas nos competen, que nosotros no estamos fuera de ninguna de esas leyes, que nos están moviendo, sosteniendo, y que en cualquier actividad que nosotros hacemos, ellas están presentes, aunque no las ignoremos, aunque no sepamos que están ahí. Pero siempre es mejor saberlo, porque ese conocimiento de cómo funcionan las leyes nos permitirá cometer cada vez menos errores e infringirlas menos. Infligir esos errores cada vez menos. Por lo tanto, esto también ayuda cuando luego uno ha de poner en práctica estas facultades, estas cualidades, este desarrollo de la conciencia. ¿Es, Salomón? Muchas gracias, Clarisa. A vosotros. ¿Alguien más quiere ir comentando cositas? A ver. Victoria ha vuelto a levantar la mano. Sí, sí, yo quería decir algo. Yoli. Vale, Victoria y Yoli, por favor. Vale. Sí.
Solamente que tenía una duda, cuando la bienaventuranza de los que lloran porque serán consolados, no sé si, a mí me ha venido una cosa a la cabeza que, bueno, me ha venido como si, bienaventurados los que sienten compasión, los que sienten el dolor de los otros, que son capaces de llorar. ¿Puede ir por ahí o no tiene nada que ver? Bueno, tiene, en parte sí, tiene que ver, claro, lógicamente, porque cuando alguien desarrolla su propia conciencia, no permanece indiferente a ningún ser que sufre. Pero con esto hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de ese llorar, de llorar por las penas, de llorar por las penas de uno mismo, por llorar por lo que le pasa a uno mismo. Tampoco se trata de entregarse al llanto, que significa el dolor, la desesperanza, de mira qué mal que está el mundo, hoy esta persona que está sufriendo. Fijémonos en algo que a mí también me llamó la atención hace muchos años y medité acerca de ello, ¿no? A los maestros de sabiduría se les llama maestros de sabiduría, amor y compasión infinita. Amor porque son maestros de sabiduría, los Mahatmas y los que han sido conocidos y muchos más que están en ese estado de conciencia y con las diferentes gradaciones de ese adeptado, porque hay gradaciones, pero ahí, en esa zona. Es amor a todo lo que está manifiesto. Es sabiduría porque conocen las leyes y ellos trabajan conforme a las leyes. Las sirven. Ellos sirven a las leyes. Y es compasión porque es compasión a todo cuanto alienta en el universo. Pero ¿nos podemos imaginar a un maestro llorando porque el mundo está sufriendo? ¿Creemos acaso que los maestros no ven el sufrimiento del mundo? Lo ven, lo conocen, saben, ven cómo está la humanidad. Pero no es llanto en el sentido que nosotros, no, ahí no hay ningún llanto, hay una compasión abarcante que llega a los confines del universo, porque a esas alturas ellos están en relación con las jerarquías planetarias y las jerarquías solares, como poco. Ya ni me atrevo a pensar más allá de... Pero ellos están en relación con jerarquías muy superiores. Entonces es una compasión que es infinitamente más grande que la que podamos imaginar nosotros en este momento. No hay un llanto por lo que sucede, porque ellos conocen la ley. Ellos conocen la evolución. Ellos saben lo que está sucediendo y por qué está sucediendo y hacia dónde va. Pero su compasión es infinita. Sí, claro, pero yo lo decía porque si bienaventuranza es un estado de conciencia, si es un llorar de emociones habituales, Sí. no tienes ese estado, tiene que ser... No, se puede llorar de gozo. Ah, Incluso se puede llorar de gozo, pero no de pena. no de pena. Ahora lloramos de pena. Claro, no de sensiblería me vengo a referir. No, claro, no es polar. El que caigan lágrimas de un rostro que está teniendo un estado de conciencia, de gozo, porque es un estado de conciencia de gozo, esas lágrimas no son lágrimas del yo personal. No tiene nada que ver con lo que usualmente conocemos como llorar. ¿No? Es otro estado. El estado de bienaventuranza ha de ser un estado que no es el del Mahatma todavía, pero claro, él estaba hablando a los discípulos. Los discípulos no tenían su estado, pero si por gradaciones vamos comprendiendo qué es qué de cada cuestión, podemos ir ascendiendo los peldaños. Podemos ir ascendiendo
hasta llegar a ser verdaderos discípulos de los maestros. Podemos luego ir ascendiendo, son etapas y serán gradaciones, sin duda alguna, hacia ser ya aceptados como verdaderos discípulos. Y así sucesivamente. En esta historia nos está describiendo el proceso iniciático por medio de la historia de Jesús, aquel por el cual habremos de pasar nosotros. Y en esta etapa que explica las bienaventuranzas, que son trabajos que hemos de realizar nosotros. Fijémonos que todavía no ha llegado a la tercera, que es la etapa entre la segunda, que es el bautismo. Es un periodo largo de preparación para llegar a la tercera, que es la transfiguración. Y nos está diciendo, y para llegar a la transfiguración hay que pasar por esto, y desarrollar esto. Nos lo está describiendo. ¿Qué es lo que hemos de aplicar a nuestras vidas? Hemos de ver la historia externa, lo que él explicaba a los discípulos, y luego hemos de ver que nos lo está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros. Luego que apliquemos, evidentemente aplicaremos lo que vayamos comprendiendo, lo mejor que veamos y podamos, ¿eh? Pero nos está dando pautas, y estas pautas están con otro lenguaje en el Raja Yoga, los 8 pasos del Raja Yoga, que describen Yama y Yama, pero que luego están mucho más definidos. Nos los están explicando las paramitas, nos está explicando el Bhagavad Gita, las enseñanzas de Krishna a Arjuna, y aparece de muchas maneras. Y todos estos mitos, porque no dejan de ser mitos, como decía Blavatsky, todo mito tiene un fondo de verdad. Todos los mitos tienen un fondo de verdad y nos están diciendo cosas acerca de nosotros mismos. Entonces todo esto es lo que nos está diciendo, y esto hay que aplicarlo. Esto hay que llegar a realizarlo en cada uno de nosotros. Vale, muchas gracias. Muy bien, Manuel tiene la mano levantada. Estaba yo ahora, ¿no? Ah, Yoli, sí, es que Sí. como no tienes la mano no te la veo. No, porque Yoli. no sé ponerlo. Vale, tranquila, Yoli, primero Yoli. Yo quería decir, la energía de Jesús divina era la energía crística del Hijo, de la Trinidad, ¿no? Entendido como Jesús, el Cristo cósmico, sí. Sí, lo que Entendido, es Cristo, la energía crística. Son dos cosas, son dos aspectos. No es la misma. No, porque más arriba de Atma está la Trinidad divina, y ahí hay un aspecto. Y en el ser humano, Atma, Buddha y Manas es un reflejo de la primera Trinidad. Sí. Sí. Pero bueno, esto como ya es muy abstracto. Pero para comprenderlo yo mejor en el ser humano, idea, sí, en el ser pues humano. La energía crística del Hijo necesitó bajar a la tierra para dar testimonio de lo que él sabía, ayudarnos, y tuvo que coger el cuerpo de Jesús como vehículo. Muy bien. Eso es lo que yo pienso. Luego hemos bajado en la cuarta raza. Es que yo he mezclado lo que tu enseñanza con la de Isaac. En la cuarta raza, a la mitad, hemos bajado y hemos puesto, yo le llamo capa de cebolla. No mezcles una cosa con otra. Esto déjalo. No. Que te estás haciendo un lío, Yoli. No, porque lo que explica Isaac en antropología, que en la tercera raza, hacia la mitad, fuimos dotados de manas, y ya entramos con la cuarta, y yo ahí no entro, yo aquí no entro con las razas y todo este jaleo, porque esto hay que hacerlo con los documentos
porque si no es un Sí, lío. en estos momentos yo quiero evolucionar, pero está costando mucho. Bueno, Y yo lo que pienso a es que mí, voy quitando capas. bueno, muy De bien, forma que voy, eso sí las que, capas que pusimos las estoy quitando, por eso lo vale, relaciono con ello. perfecto. Cada Pero vez, cuesta mucho. bueno, mira, si a tu mente le dices que cuesta mucho, No, eso lo digo. más le costará. Mi mente es divina. No, tu mente, la parte que está asociada con la personalidad es como tú pienses. Si dices esto Sí. cuesta mucho, esa parte de tu mente está fijando la idea de que esto cuesta mucho. Y esas ideas no debemos alimentarlas, porque se cristalizan esas ideas en la mente. Esto es difícil, esto es muy difícil, ¿sabes? Hay gente que repite, es que esto es muy difícil, esto es muy difícil. Y esas ideas se cristalizan en la mente y entonces es difícil, por supuesto. Entonces no, hay que decir, ni difícil ni fácil, yo voy a hacer cada día lo mejor que pueda. Eso ya lo hago, Pues muy pero bien. yo veo que evoluciono poco. Yoli, sin prisa y sin pausa. Cada uno tiene que andar según le den las piernas. Simbólicamente hablando, Sí, ¿verdad? pero en esta reencarnación ya me queda poco. Bueno, pero ¿qué Ya por pasa? los años que tengo me No queda pasa poco. nada. No pasa nada, Yoli. El tiempo que nos queda hacer cada día lo mejor que podamos y luego el descansito que la ley tenga destinado para nosotros o lo que sea. Y luego, cuando toque, una mamá amorosa y polvitos de talco otra vez. No, ya. ¿Verdad? No pasa nada. Y luego pues colegio y luego pues volveremos a retomar cuando nos reencontremos con nuestro propio momento de conciencia evolutivo, tal como lo hemos dejado o lo hayamos dejado ahora, y retomaremos a partir de ahí. No pasa nada. Ya. No pasa nada, Yoli. No pasa nada. Todo está bien. Y también te quería decir que conozco gente que está sufriendo mucho, Bueno. pero muchísimo. Ahora me he enterado que se había muerto el marido de una amiga y que no era muerte natural, se había suicidado él. Entonces yo procuro tener comprensión, que esa persona con el karma familiar que tenía, que lo conozco yo, y pues no ha podido aguantar. Le ha entrado una depresión y estaba todo oscuro y no sé cómo ayudarle. A ella sí. Mira, ahí en el yo no sé cómo ayudarle, debemos de ser más humildes, Yoli. Yo la primera de todos debo ser más humilde, porque uno debe de saber con qué cuenta para ayudar. Y si uno no cuenta con qué ayudar, no debe tener pretensiones de ayudar a esos niveles. A ver, Yoli, por favor, no interrumpas y escucha. Ay, perdona. Porque conviene escuchar. Hay veces que a uno le conviene mucho escuchar. Sí. Yo tengo que saber qué poseo yo para ayudar. ¿Qué tengo? Debo ser responsable. Yo ahora tengo 73 años. Estoy operada de cáncer de mama y estoy limitada en ciertas cuestiones y aspectos, aparte de la pandemia. Entonces, hay cosas que yo en el plano físico no puedo hacer, no las puedo hacer. Sí, hay mucha gente que necesitan ayuda en el plano físico, pero hay otras personas que sí pueden hacer en el plano físico. Y uno debe de saber de qué dispone para ayudar. Si no dispone de aspectos espirituales para poder hacer una ayuda a otros niveles, pues puede hacer otro servicio, otra ayuda con lo que tiene. Entonces, para ayudar a los que se han muerto,
Se requiere haber desarrollado unas capacidades que la inmensa mayoría de nosotros no hemos desarrollado, así que ni intentarlo, ni tocarlo. Vale. Pero eso no excluye el que podamos tener un pensamiento de amor y compasivo hacia esa persona y todas, si puede ser todas, porque es mucho mejor no personificar, no personalizar hacia alguien en concreto, sino que sea más universal el pensamiento compasivo. No es el único que ha muerto. Ya. Hoy en el mundo han muerto miles que no merecen la misma compasión. Sí, ¿verdad? Sí. Pues entonces universalicemos más y no personalicemos, cada vez menos. He tratado de explicarlo para que nos demos cuenta que cada uno ha de obrar conforme a las posibilidades que tenemos en las manos. Yo, ¿qué tengo? ¿Qué puedo ofrecer? Y ahí implica esa sencillez y esa humildad, pues esto es lo que tengo. Pero bueno, lo que tengo, lo doy. Lo que me es posible, sin mayores pretensiones. Hay otros seres que sí están preparados para esa ayuda. Otros seres, los que sean. Ya. Y la están haciendo. No os preocupéis por esto. No os preocupéis por si yo no hago nada, esta persona no va a recibir la ayuda. Eso es una vanagloria como una catedral si yo pensase, o si cualquiera de nosotros pensase, que si yo no puedo hacer esto no va a recibir la ayuda. No hay nadie abandonado en este universo. Nadie. Todo el mundo recibe la ayuda, aunque yo no exista. Cuando es la hora, todo el mundo recibe aquello que es suyo. El mundo, el universo ha funcionado sin lo que aquí vemos como Clarisa, sin lo que aquí vemos como Victoria, sin lo que aquí vemos como Marco, como Yoli. Ha funcionado por millones de años y ha funcionado. Y seguirá funcionando cuando lo que aquí vemos como Clarisa, como Victoria, como Chuis, como Marc, etcétera, que lo que vemos es lo de afuera. Cuando todo esto de que vemos afuera ya no exista, que son los trajes, el universo seguirá funcionando por millones de años más. Entonces, ¿cómo podemos pensar que depende algo de nosotros? De nosotros depende que la conciencia se expanda hasta tal punto que desaparezca la idea de yo, como yo, pero que seamos capaces de emanar. A lo largo de esta presentación de esta tarde ha vuelto a surgir una vez más. Seamos capaces de emanar y expandir ese amor y esa compasión infinitos. Y ahí es el desarrollo que tenemos que ir realizando, cada vez más amplio. Manuel, ¿verdad? Sí. Y Emilce. Quería, si haces favor, que pusieras la diapositiva donde pone GH206 para comentar con los compañeros una cosa muy bonita que has puesto de la escalera de Caracol de Regaleira. Es un trozo iniciático maravilloso. ¿Ahí en la escalera de Caracol? Sí, en el GH206 de Jeffrey Hodgson 206, una de las diapositivas que has puesto, en el 206. GH206, espérate, No puede estar muy lejos. Más arriba. Mira. Ahí. Aquí. Eso es. Esta. Bueno, eso es una escalera de Caracol. No, este no. Se ha ido. Sí, se ha ido. Se me ha ido más allá. Ya está, ya lo busco. Ah, sí. No, es que aparte de los cuadros tan bonitos que pones de Renacimiento... Aquí. Pues sí, esto es una maravilla. Esto está en Portugal, en Sintra, es el Palacio de Regaleira. En Sintra está, es que no lo encontré, Mira que busqué la referencia, pero bueno, debe de estar en algún sitio, pero no di con ella. Está en Sintra, es el Palacio de Regaleira, todo lleno de simbología masónica, que el dueño era un millonario brasileño de origen portugués que se volvió a Portugal, edificó este palacio, y era francmasón.
Entonces está lleno de simbolismo rosacruz, templario, masónico. Este túnel son 9 pisos hacia abajo y cada piso simboliza una etapa de iniciación. Y entonces lo conveniente es entrar desde abajo del todo y vas subiendo hacia arriba, es decir, la salida del túnel. Bueno, que era para agradecerte esta diapositiva porque he visto un vídeo cortito en YouTube por casualidad el otro día y me ha llamado la atención. Digo, fíjate, es una maravilla. O sea, merece la pena consultarse porque es el Palacio de Regaleira en Sintra, Portugal. Sí, tenemos compañeros que lo han visitado. Sí, sí. Aquí en la... A ver, espérate. Yo tengo que poner... No, Vista Galería. Ya lo encontraré, no os preocupéis. En algún sitio pone Vista Galería. Y eso, que es una simbología preciosa pues, de las iniciaciones y de lo que es las iniciaciones del ser humano hasta llegar a la iluminación. Y va subiendo desde abajo porque está cavado hacia abajo los 9 pisos, o sea, subterráneo. Y bueno, pues es impresionante. Sí. ¿Os podéis creer que es que ahora no lo encuentro? ¿Pones el link en el chat, porfa? Bueno, voy a ver si lo sé poner. Un segundo. Ahora. Oh, tremendo, Dice que es Portugal, no Brasil. Es Portugal. Es Portugal. Lo que pasa es que el que lo construyó era un señor brasileño de padres portugueses que se hizo millonario en su tierra, en Brasil, donde nació. Se volvió a la tierra de sus padres, a Portugal, y allí edificó este maravilloso palacio. Se llama la Quinta de Regaleira. Sí, sí. Hay compañeros, los de Cáceres, los compañeros de Cáceres han estado todos ahí. Pero luego en algún momento, por ejemplo, pues sé de Nuria y de otros compañeros que en algún momento hicieron una visita durante las jornadas ibéricas cuando se realizaron en Portugal, que creo recordar que también lo visitaron. Sí, sí. Pues nada, agradecerte que pongas eso tan bonito y tan bien. Bueno, siempre busco, mira, a veces... Los cuadros del 480, los cuadros del 480 que sabes que me encantan. Busco y a veces encuentro, buscando se encuentra. Gracias. Emilce, hola. Sí, ¿qué tal? Yo quería un poco por lo que decía Jolie, del tema de las ayudas cuando una persona desencarna. Geoffrey Hodgson era sacerdote de la Iglesia Católica Liberal. Sí. No sé si allí en España está trabajando la iglesia, pero es una iglesia justamente liberal porque no tiene un dogma que obliga a sus miembros y en realidad mayormente los sacerdotes son miembros de la sociedad teosófica, o sea que tienen toda una cultura teosófica. De hecho acá uno de nuestros sacerdotes cuando da el sermón enseña teosofía. Hay un servicio, porque a veces individualmente uno quiere ayudar y no tiene ni la fuerza ni la potencia. Entonces, para los enfermos a veces hay grupos, y también en la misa ponen para los enfermos, y también hay un servicio que es justo para ayudar al que ha fallecido, y se llama Misa de Requiem. Y en la Iglesia Católica Liberal, a diferencia de otras iglesias, se hace lo más rápido posible, lo más cercano a que haya desencarnado la persona, porque se dice que es una ayuda, que toda la energía de esa misa es para ayudar a la persona en ese tránsito. Y bueno, a veces puede ser para una persona que se ha suicidado, eso hay que informarle al sacerdote porque él sabe cómo agruparlos. Pero Annie dice que todas las religiones tienen algún tipo de servicio
para ayuda a los que están en ese trance. Sí, 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 sí. La cuestión es esa, ¿no? Que claro, cada uno ha de involucrarse en aquello para lo cual esté preparado, mínimamente preparado. Yo no hasta me atrevería a decir que algo más que mínimamente preparado. Porque cuando estamos hablando de estas cuestiones estamos hablando del plano astral. Estamos hablando de unas energías que se mueven en el plano astral. En el plano astral hay entidades de todas las clases. De todas las clases, de los que están los cuerpos astrales de los que estamos encarnados, están cuerpos astrales de los que acaban de desencarnar y que todavía a lo mejor por algún tiempo no pasan a Devachan, que esto es variable y no sabemos. Están los cuerpos de aquellos que ya pasaron al Devachan y que dejaron el cuerpo en el plano astral que se está desintegrando. A estos son los que llaman los cascarones. Y hay entidades no humanas en el plano astral. Entonces, todo ese mundo es un mundo en el que uno no debe ni siquiera intentar meterse a hacer nada, a no ser que ya haya hecho un proceso que le ha llevado a tener alguna posibilidad de hacer algo sin ponerse en peligro. Ponerse en peligro no es de valientes, porque entonces necesitarán ayuda los dos, aquel a quien pretendíamos ayudar y nosotros que nos hemos metido en un peligro enorme y puede ser horroroso. Y lo digo con conocimiento de causa, el hecho de comentar que hay esas clases de entidades. Entonces, uno no debe de ser imprudente, tener pretensiones de ninguna clase. Por eso he dicho, y lo muestro así, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué tengo para dar? ¿No? Y saber eso, porque realmente cuando podamos hacer algo más, lo sabremos, a cada grado lo sabremos qué podemos hacer y lo haremos, evidentemente lo haremos. Pero todo lo que hagamos debe de ser hecho sin peligro, porque uno se invalida a sí mismo y a veces se invalida por encarnaciones enteras y se mete donde no debe. La cosa no es tan sencilla y es seria. Oraciones y hacer y compartir con otra comunidad o con una comunidad, como es el caso de la Iglesia Católica Liberal o de los católicos que asisten a eso, a las otras religiones, etcétera, lo que sea. Pero ese yo que yo quiero ayudar y que yo como puedo ayudar y yo puedo ayudar y ayudar, sí, es el yoyito personal el que está hablando siempre con ese lenguaje. Y lo hemos de desenmascarar al yoyito. Yo no pretendo quitarle la idea de servicio a nadie, pero hemos de saber en qué y dónde y cuándo podemos servir. Y así seguro que podremos prestar un mejor servicio todos y cada uno de nosotros. Gracias, Emilce. No, gracias a vos, Clarisa. Hermoso tu trabajo. Emilce con C, pues está a tu ladito con la mano levantada. Sí, sí, porque tuvimos una charla justo con Emilce, sí. Porque en un momento, vos estabas presente también, Clarisa, yo le pregunté a Martín Leiderman del ofrecimiento, y él me me dijo algo que yo no lo puedo, pero algo a mí me llamó la atención. Entonces yo se lo comenté a Emilce, y es justamente eso, ofrecerme a qué, tengo que ser consciente de eso. Porque me puedo ofrecer a algo que yo no realmente no va a ser efectivo que lo haga. Bueno, esa es una. Y la otra es, para conocerme, o para que nosotros nos conozcamos a través de nuestra conciencia, sería lo que es Satchitananda, la voluntad, la inteligencia y la sabiduría. Y eso
y a través del cuerpo físico, tamas, rajas y sattva, o sea, la inercia, la movilidad y el ritmo. O sea, conociendo eso, empezamos a conocer nuestra personalidad. Sí, pero lo estás poniendo en abstracto. Y para conocerse uno, lo que tiene que hacer es observar. Observar cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, cómo hablas, descubrir todo lo que hay en ti y en mí, cada uno en sí mismo, En mí. Yo debo descubrir en mí, por la observación, qué hay de separativo todavía en mi manera de pensar, en la forma de sentir, en las acciones y en las palabras. Conocer las leyes universales. ¿Cuáles son las leyes universales? ¿Y cómo operan en el universo? ¿Y cómo funcionan en el ser humano? La ley de vibración, la ley de generación, la ley de polaridad, de causa y efecto, de vibración, todas las leyes esas que se describen en el Kybalión. ¿Y cómo Muchas operan gracias. en mí? ¿Cómo vibro yo? Si soy separativa, pues cada vez que separo a alguien de mí, estoy polarizada. Este sí, porque este es bueno, y el otro, como que es un malvado, pues no, porque lo castiguen, porque lo encierren, porque le hagan. Pero claro, cuando uno comprende el funcionamiento del universo, las leyes universales, lo que dice es: yo puedo condenar el crimen como tal crimen, pero no puedo condenar al criminal. Porque al criminal, la ley humana lo ha de juzgar, aunque sea imperfectamente, que no siempre lo puede hacer muy bien. Y de la ley divina no hay que cuidarse porque funciona eternamente y imparte justicia perfecta. Así que no soy yo quien tiene que impartir justicia al criminal. Podemos condenar el crimen, pero hemos de llegar a sentir compasión por el criminal. Y esto es poner en práctica. Y luego, si nos quedamos pues con la parte abstracta, pues Sachi, Tananda, y para aquí, para allí, ¿y qué? ¿Qué hacemos con todas esas palabras? Lo tenemos que llevar todo, y eso se puede leer y se puede estudiar. Todas esas palabras del sánscrito que aparece en muchas de las obras de la literatura teosófica. Pero luego todo eso lo tenemos que traer a la vida cotidiana, llevarlo al lenguaje sencillo del día a día. ¿Qué es lo que hemos de hacer con nuestra vida del día a día? Porque la espiritualidad o está aquí en este instante o no está en ningún sitio. Clarisa, y ahí sería, perdón, en no polarizar, en me gusta y no me gusta, me agrada o me desagrada. Claro, claro, claro. Muchas gracias. Todo lo que encontréis en la polaridad, algún día tendremos que poner aquel péndulo que encontré, que se mueve poco, no hace mucho arco, pero para como la idea nos sirve. Y poner a un lado todo lo que es positivo, que nosotros entendemos como positivo, y al otro lado todo lo que entendemos como negativo. Y en ninguno de los dos lados está la verdad. En ninguno de los dos lados está la verdad. La verdad está en el punto medio filo de la navaja. Camino del medio filo de la navaja. Allí Krishnamurti decía, hay que ser negativos. Lo encontraréis en más de uno de los libros de sus conferencias, están recogidas en forma de libros y tal. Y cuando dice Krishnamurti, hay que ser negativos, a la gente se le ponían los pelos así como escarpias. ¿Cómo hay que ser negativos cuando todo el mundo nos está diciendo que hay que ser positivos, que hay que ser positivos, que hay que ser positivos? Es que no entendían, porque él no daba detalles, no entendían a qué se estaba refiriendo. Lo que está en el polo positivo es toda actividad positivamente activa y deja residuo kármico. Y lo que está en el polo negativo es activo y produce residuo kármico.
Y él decía, si estos dos polos, positivo y negativo, son activos y dejan residuos kármicos, son positivamente activos los dos polos, el polo negativo y el polo positivo, son positivamente activos. Y él decía, hay que ser negativo. Hay que obrar, sí, esta es la acción sin acción, la del camino del medio. Hay que obrar, hay que hacer, claro que hay que hacer. Pero hemos de llegar a hacer, yo también soy una aprendiza y no estoy ahí, ni lo pretendo la idea, pero hay que llegar a hacer, a obrar desde el punto medio del equilibrio entre ambos polos de opuestos. Esta es la acción sin acción. ¿Por qué? Porque hay acción, pero no deja residuo kármico. Porque el que actúe desde aquí no está esperando recompensa ni en este mundo ni en el otro mundo, ni agradecimiento, ni nada de nada. Hace el bien porque es lo único que puede y debe hacer. En ese punto medio no hay posibilidad alguna de que el individuo haga ningún mal, si no, no habría llegado al punto medio o filo de la navaja. El que llega a ese estadio ya solamente puede hacer el bien, pero el bien sin residuo kármico. Muchísimas gracias. Una aclaración importantísima. Gracias a vosotros. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Si no es así, porque ya vamos llegando casi a las 8. El bien por el bien mismo, nos dice el Josep María, ¿sí? El bien por el bien mismo, así es. Sin más. Y la mente calladita, ¿por qué cuando la mente habla? Oh. ¿Verdad? Pues bien, queridos amigos, si nadie más tiene nada más que añadir, vamos a despedir el encuentro de esta tarde. Mañana tenemos a Daniel y la semana que viene, pues con los horarios normales, ya recibiréis la programación de Bhakti. También recibiréis, ya sabéis que añado la de Isaac de los lunes. Es muy importante lo que se va a empezar, lo que se ha empezado ahora a presentar ya como introducción para la cosmogénesis. Es muy importante. Seguro que todo el que pueda participar de este estudio lo va a agradecer en toda su alma porque es muy importante y va a poder aplicar muchas cuestiones. El desarrollo de esa conciencia más elevada, el desarrollo de la mente abstracta es muy importante. Purificar y tal. Pero encontraremos mucho que aprovechar ahí. Y así pues os emplazo a que hagáis todo cuanto podáis y corto la grabación. Gracias a todos.